Socióloga de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, quien fue mi tutor en este tema. Se escucha un eco, no sé si soy yo. Sí, te escuchamos con retorno, pero no sé de quién es. ¿Tú estás en un solo equipo? En un solo equipo. Sí, Sí. doctora, ¿me escucha ahí? Ahí sí te escucho claramente y sin Bueno, listo. Entonces, siguiendo, ¿ahí me escuchan bien? Sí, se escucha Sí. limpiamente. Bueno, mejoró. Excelente. Mejoró. Bueno, ese es el contenido que tenemos. Inicialmente tenemos una pregunta para abrir la conversación. La vamos a dirigir al público. Posteriormente pasamos a un paso clínico. Seguimos con el desglose que podemos ver en la tabla de contenido. Vamos a ir desarrollando un caso durante la presentación y finalmente procederíamos con las conclusiones. Entonces, la primera pregunta que va dirigida al público que trajimos es, en un paciente con una crisis de hipertermia maligna, si la institución no dispone de dantroleno, ¿cuál es la conducta más apropiada de inmediato? A, administrar antipiréticos y observar evolución. B, suspender desencadenantes, hiperventilar con oxígeno, con fluidos al 100 y tratar agresivamente las complicaciones metabólicas mientras se gestiona el traslado urgente. C, continuar la cirugía lo más rápido posible. D, administrar calcioantagonistas para disminuir la contractilidad muscular. ¿Alguien del público desea participar? Jesús tiene la mano levantada. Sí, ya, qué pena. Es que no me había puesto el micrófono. Sí, la respuesta sería la B. Es correcto. De acuerdo. Entonces, ya más adelante vamos a ampliar por qué es la B esta respuesta. Entonces, inicialmente queremos empezar con un caso. Este caso ocurrió en la Fundación Clínica Club Novel en el 2019. Fue una paciente, ahí, qué pena, ahí están viendo, Sí, ¿ven el caso en este momento o ven? Es que estoy viendo en blanco yo. solo está la fecha en la diapositiva. Hay una fecha y nada más. ¿Y aquí? Completa. Listo, ahí que está bien. Bueno, entonces vamos a presentar el caso. Tuvo lugar pues en la Fundación Clínica Club Noel en 2019, el 18 de julio. Pues se trata de una paciente femenina escolar que ya había tenido su valoración preanestésica previamente, una paciente de 6 años, de 20 kilogramos, que estaba programada para una cirugía ambulatoria, iba para una frenilectomía labial. En relación a los antecedentes, tenía antecedentes perinatales de ser recién nacida a término, de 3.500 gramos, sin complicaciones, sin antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos. La madre no refirió antecedentes familiares, contaba con un ayuno de 9 horas. Esta paciente se planteó brindarle, pues el plan era una anestesia general balanceada a partir de sevoflurano, remifentanilo. Se consideró realizar una inducción inhalatoria con sevoflurano inicialmente, dado que esta paciente tenía una dificultad para canalizar el acceso venoso. Y como era una cirugía de corta duración, alrededor de unos 5 o 10 minutos máximo, se decidió no instrumentar la vía aérea, se optó por una ventilación manual con máscara facial, dejando pues pequeños periodos de apnea donde el cirujano podría hacer pues el proceso de incisión quirúrgica y la hemostasia. Entonces la ventilación se iba a realizar de forma manual con la máscara facial, pues dejando los periodos cortos de apnea. A las 7:20 tenemos que se realiza la inducción inhalatoria con el sevoflurano, la ventilación con máscara facial, la canalización del acceso venoso. A las 7:30 se inicia la cirugía. Hasta este momento no presenta ninguna novedad. Ya a las 7:35 tenemos que la primera sospecha que se tuvo en el contexto de esta paciente, en donde inicia con una elevación del N-Tyrals alrededor de los 60-70 milímetros de mercurio, era que tuvieran dificultades con la ventilación, que
tuviera mal sello. Entonces se hace el proceso de hiperventilación con el propósito de mejorar esto. Se logra disminuir el CO2 a valores normales, alrededor de los 40-45 milímetros de mercurio. Lo que llamaba la atención era que en los periodos breves donde se realizaban las apneas, la paciente presentaba una desaturación rápida, a pesar de estar preoxigenada, y también presentaba pues una taquicardia llamativa alrededor de los 140 latidos por minuto, que pues para su edad estaba elevado. Posterior a ello, a las 7:40 tenemos que finaliza la cirugía, mejora la saturación con un aumento pues de la FiO2 que se hizo en el transcurso pues, del acto quirúrgico, y a pesar de eso, la paciente continuaba con dificultades para la ventilación. Entonces ya a las 7:43, pues, dado la imposibilidad de mantener unos adecuados niveles de pulsoximetría, se consideró asegurar la vía aérea, y en este orden de ideas se utilizaron propofol, una dosis total de 80 miligramos, dos bolos, 40 y 40, y se utilizó pues la succinilcolina un minuto después. Ya pues a las 7:44 la paciente presenta ya limitación para la apertura bucal, es decir, secundaria al espasmo de los músculos masticadores, el tismus, presenta una hipercapnia severa alrededor de los 99 milímetros de mercurio. Aquí, para poder pues llevar a cabo, asegurar la vía aérea, se aplican una dosis de rocuronio para tratar de vencer esta contractura, y ya a las 7:45 pues se logra asegurar la vía aérea de la paciente en el primer intento con tubo número 5, se suspende el sevoflurano, se inicia la vigilancia de la temperatura y el enfriamiento según la FiO2 al 100% y un flujo de gases frescos a 10 litros por minuto. Aquí, dado la anterior secuencia de sucesos, los clínicos sospecharon de forma adecuada lo que fue una crisis de hipertermia maligna, y pues empezaron el manejo descrito. Aquí lo que les traigo es un video en donde se alcanza a evidenciar la rigidez con la que se presentó la clínica de la paciente. Entonces, tenemos como introducción que la hipertermia maligna es un trastorno genético de patrón de herencia autosómico dominante. Ocurre a nivel del músculo esquelético. Se manifiesta clínicamente como una crisis hipermetabólica cuando el individuo susceptible pues recibe un agente pues desencadenante, ya sea inhalatorio, los halogenados o la succinilcolina como el relajante muscular despolarizante. Sin embargo, también se puede desencadenar por factores estresantes como ejercicio vigoroso, exposición a calor extremo. Tenemos que la historia, un poco de historia. El primer reporte de esta patología tuvo lugar en 1960. Lo hizo el doctor Denbrough y el doctor Lovell. Ellos describieron en Australia la muerte de un paciente alrededor de 21 años que desarrolló pues, una crisis anestésica dado por rigidez muscular intensa, hipercapnia, acidosis metabólica, un rápido aumento de la temperatura corporal. Y alrededor de este año también se presentó otro reporte en donde el paciente, otro paciente también con unas características muy similares al anterior, presenta un cuadro en donde precisamente presenta la misma clínica, pero llama la atención que tenía el antecedente familiar de muertes en relación a actos anestésicos. Entonces, ya en 1970, pues se empiezan a hacer avances fundamentales, se encuentran ciertos patrones en animales, específicamente se encontraron en cerdos de la raza Landras que desarrollaron un síndrome clínico muy similar a los pacientes que eran expuestos al alotano, y ya en el 75 pues ocurre el hito crucial de toda esta historia, que es el descubrimiento del dantroleno. Ya con la introducción del dantroleno pues se transforma de forma significativa el pronóstico de la enfermedad,
Muy importante, al leer el tema uno encuentra cifras que alrededor de los 80% de los casos, cuando no existía este medicamento, pues terminaban de forma letal. Ya con el dantroleno la mortalidad es inferior al 5%. Aquí ya tenemos que alrededor de la década de los 80, pues ya empiezan a surgir las organizaciones internacionales que están dedicadas a investigación y a la estandarización del manejo. Aquí pues nace la European Malignant Hyperthermia Group, que pues en este periodo pues ya se estandariza y surge como tal la prueba diagnóstica de estándar de referencia que vamos a ver más adelante. Y ya en la década de los 90 pues ya tenemos todo lo que concierne a la identificación de las bases genéticas de la enfermedad y se encuentra ya pues todos los genes relacionados con esta. Bueno, entonces, importante en la epidemiología tenemos que tiene una prevalencia realmente baja de 0.3 a 2 casos por cada 100.000 anestesias generales en pacientes adultos. En pacientes pediátricos ronda alrededor de un caso por cada 30.000. Tiene una distribución global, no hay exclusión por raza, etnia. En nuestro país es un poco difícil identificar la epidemiología, pues no hay un registro nacional específico para hipertermia maligna. Tenemos que, lo que les decía inicialmente, sin tratamiento la mortalidad es del 80% y con el tratamiento pues bajamos 5%. Tenemos en relación a los estudios de mortalidad que se han hecho a lo largo de todo este periodo, pues he encontrado que la mortalidad realmente es un poco mayor. Encontré pues en el primer estudio, es una corte retrospectiva del 2000 al 2005. En la base de datos, el NIS de Estados Unidos, pues analizan alrededor de 2.500 pacientes con diagnóstico de hipertermia maligna. Los resultados en relación a la mortalidad con tratamiento era alrededor del casi 12%. Sin embargo, pues, comparado con la mortalidad histórica, pues presenta una reducción pues considerable. Y en otro estudio, pues en relación a mortalidad, también pues, este se hizo en un periodo del 2017 al 2012, en 84 episodios de hipertermia maligna. Aquí, pues, la Sociedad Americana de Hipertermia Maligna, en donde, pues, quien realiza este estudio, y se encuentra, pues, que el riesgo relativo era del 6.9 veces más de mortalidad en estos pacientes y se asociaba, pues, a un diagnóstico pues retrasado y una monitorización inadecuada, específicamente de la temperatura durante el acto anestésico. Entonces vamos teniendo ya ciertos pilares para tener en cuenta en esta patología. Importante tener en cuenta que la hipertermia maligna involucra pues múltiples niveles de riesgo, un riesgo institucional y un riesgo operativo, un riesgo individual pues para el anestesiólogo. Bueno, tenemos que la gestión de riesgo es importante tener en cuenta que recae en todos, no solamente en nosotros, somos los que llevamos a cabo el tratamiento. También concierne pues, a la institución tomar las medidas necesarias para hacerle frente una vez se presente. Y importante tener en cuenta que en relación a la población pediátrica, aunque los adultos tienen más masa muscular, los niños tienen una mayor proporción de tejido metabólicamente activo en relación al tamaño corporal, por lo que pues una mayor proporción de músculo aunado a un sistema de regulación térmica en ellos que es pues deficiente, hacen que se sobrecalienten más y en esta población se presentan reacciones más intensas, tórpidas, comparadas pues, con los pacientes adultos. Tenemos que la relación en hombres a mujeres es de 2:1, respectivamente, y el 50% de los casos se presentan en menores de 12 años. Aquí tenemos pues, las características de la población pediátrica, pues, capacidad para disipar calor, sobrecalentamiento acelerado, pues lo que favorece estas reacciones más tórpidas. Aquí quise traer este estudio, fue publicado en el 2020. Aunque el dantroleno pues, es el único tratamiento efectivo para la crisis, en el año 2020 el abastecimiento no era obligatorio. Entonces, pues este es un estudio de costo-efectividad. Lo que buscaba era evaluar los costos asociados al almacenamiento y el impacto que este tenía pues, en el sistema de salud.
Entonces, en esta gráfica, lo que se hace es evaluar dos estrategias. En la línea roja, pues tenemos el stock de 12 viales de dantroleno 20 miligramos. Eso corresponde aproximadamente pues, a la dosis inicial para un adulto, pero eso no es suficiente para tratar completamente la crisis. Y en la línea azul pues, representa el stock de 36 viales de dantroleno 20 miligramos, que corresponde a la recomendación internacional que se debe tener para administrar las dosis completas y las siguientes al manejo inicial. Entonces, lo que vemos, importante, es que las curvas tienen una caída muy pronunciada al inicio. Es decir, si la probabilidad de hipertermia aumenta ligeramente, pues en el tiempo lo que vemos es que las consecuencias financieras van a caer drásticamente, ya que pues va a haber menos consecuencias legales, clínicas. Entonces, esto es muy importante y pues aquí ya se evalúa lo que es el umbral de consecuencias económicas, que es el valor esperado de pérdidas que puede tener la institución y que se pueden evitar si se tiene un abastecimiento adecuado del fármaco. Entonces, aquí lo que podemos ver en este estudio se encuentra que al tener el abastecimiento parcial de los 12 viales, el umbral económico es de los 18.457 millones de pesos de pérdidas que se pueden evitar en la institución, y el costo del abastecimiento, lo que le cuesta a la institución tener esta cantidad de viales, es de 2.193 millones de pesos. Entonces, pues considerablemente podemos ver que sí es un valor alto, pero obviamente es mucho menor que las consecuencias que se pueden acarrear por el hecho de no tenerlo. De igual forma, tener los 36 viales sale más costo efectivo que las consecuencias económicas que se pueden acarrear por el hecho de no tenerlo. Entonces, en resumen, el hecho de tener el medicamento previene muertes y pérdidas económicas significativas, por ende, el tenerlo es una estrategia costo efectiva. Pero, importante tener en cuenta que esto fue en el 2020. Ya encontré a finales del 2025, específicamente en diciembre, ya pues sale la resolución 2625, en donde se actualiza el listado de enfermedades huérfanos y se dictan pues las disposiciones a tener en cuenta y se reconoce la hipertermia maligna debida a la anestesia como una enfermedad. Entonces, esto pues, tiene un impacto como que sea un reconocimiento oficial, porque esto transforma la forma de identificar, documentar y gestionar la enfermedad en el sistema de salud, obliga a que se realice una notificación obligatoria, fortalece la vigilancia epidemiológica y no solamente implica el hecho de notificar, sino que exige que la institución pues, se anticipe ante este riesgo, y esto refuerza la seguridad del paciente como prioridad institucional. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que las implicaciones de no cumplir esto se considera como una falla estructural que es evitable, que tiene unas consecuencias, como ya vimos, clínicas, éticas y legales, pues que van a repercutir. Bueno, entonces ya pasando a la parte de la fisiopatología, tenemos que en la fotografía de la izquierda es una fibra muscular, una microfotografía. Vemos la ordenación que está por los túbulos T, que está en la porción media, la estructura cilíndrica, que está en cada extremo, rodeado por dos cisternas de retículo sarcoplásmico, que son los reservorios de calcio intracelular. Y en la imagen de la derecha, pues vemos la disposición alternante, en donde vemos cómo se relaciona el receptor de rianodina y el receptor de hidropirina de calcio voltaje dependiente, que ya lo vamos a explicar mejor con este video. Entonces, esta enfermedad pues, ocurre a nivel del músculo esquelético debido a una alteración en la homeostasis de calcio específicamente, dado por una liberación masiva de este al citosol, generando como consecuencia un desacople entre el excitocontracción. Entonces tenemos que la fibra muscular posee unas invaginaciones que son estas, el sarcolema, conocidos como pues, los túbulos transversos. Aquí vamos a ver un receptor que se relaciona con el receptor de
rianodina que está presente en el retículo sarcoplásmico y una vez pues ocurre el proceso de despolarización, estos receptores pues se acoplan y se produce la apertura de esto. Entonces, una vez pues ocurre este evento, sale el calcio al citosol. En condiciones normales, la tropomiosina cubre los sitios de unión de la actina, impide que la miosina sea una de ellas, pero una vez hay calcio, pues el calcio se une a las unidades del complejo de troponina, específicamente la troponina C, y eso provoca un cambio conformacional haciendo que se mueva la tropomiosina con la consecuente liberación de los sitios de unión a la actina y se lleva a cabo el proceso pues, de unión actina-miosina, generándose el proceso de contracción muscular. Para que ocurra la relajación, es importante recordar pues que esto es un proceso metabólicamente activo que depende de un movimiento a partir de una bomba que es ATP dependiente en contra de un gradiente de concentración en donde se transporta el calcio desde un medio que es el citosol hacia el retículo sarcoplásmico, que esto lo hace la bomba cerca. Y tenemos que a pesar de que esta bomba esté funcional en estos pacientes, la mutación a nivel del receptor de rianodina con la consecuente liberación excesiva de calcio genera que este calcio pues inunde y se genere la contracción sostenida, haciendo que no se logre compensar a pesar del funcionamiento de la bomba cerca y se genera como tal pues el aumento del metabolismo muscular. Aquí tenemos que pues esta acumulación de calcio lleva a la contracción muscular sostenida, se genera un hipermetabolismo. Ya el hipermetabolismo me lleva a un proceso en donde hay acidosis, la producción excesiva de dióxido de carbono supera la capacidad de eliminación del sistema respiratorio, hay fatiga muscular respiratoria. Esto contribuye pues a la hipoventilación, a la retención de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono pues a nivel sanguíneo se disuelve, se forma el ácido carbónico y pues baja el pH sanguíneo. Va a haber pues una respuesta pues inflamatoria donde va a haber daño endotelial. Vamos a tener que pues todo este calor no se va a poder disipar de forma adecuada. Aquí pues ocurre por el metabolismo incontrolado, entonces no hay intervención directa del hipotálamo y vamos a tener pues el proceso de rhabdomiólisis que hace referencia pues, a la destrucción del músculo esquelético. Va a haber liberación masiva de lo que es el contenido intracelular al torrente sanguíneo. Las células musculares se van a depletar pues las reservas de glucosa, oxígeno, se va a generar un metabolismo anaerobio. Posterior a ello, pues va a haber exceso de lactato, se activan pues las cascadas de señalización extracelular que producen al final pues una apoptosis celular. Esto pues puede culminar en fallo multiorgánico y tenemos pues liberación de múltiples enzimas que va desde la creatinofosfoquinasa, la liberación de electrolitos, que la hipercalemia me va a generar pues inestabilidad eléctrica cardíaca, se va a generar pues episodios de arritmias como fibrilaciones ventriculares o asistolias. El fosfato pues se va a unir al calcio y pues se puede precipitar en fosfato de calcio. Sin embargo, vamos a tener pues otros componentes musculares a nivel sanguíneo como la mioglobina, que está pues al oxidarse a nivel pues, de los glomérulos va a permitir la obstrucción de estos y con consiguiente pues la necrosis tubular aguda y demás, pues todas estas sustancias. Ya siguiendo, en relación pues a los desencadenantes, tenemos que pues todos los anestésicos inhalados pueden desencadenar las crisis, excepto pues el óxido nitroso. Tenemos que los relajantes despolarizantes también son uno de los desencadenantes importantes, la succinicolina, y pues que tienen en común pues que todos generan pues, relajación muscular. Factores que modifican la presentación, pues tenemos factores relacionados con el individuo, la edad, tenemos que
En los niños y en los adultos jóvenes, pues las crisis es mucho más frecuente. La edad media de presentación es pues a los 18 años, pero la literatura dice que casi el 50% de los casos se encuentran en menores de 12 años. En relación al género, como habíamos visto, mayor en hombres que en mujeres, debido pues a la mayor masa muscular. En cuanto a desencadenantes en relación a la potencia, tenemos que los halogenados de menor potencia pues pueden dar unos síntomas un poco más insidiosos, por ejemplo, comparando sevoflurane con isoflurane, ¿cierto? Sin embargo, el tener en cuenta que en relación a la dosis, pues no tenemos con exactitud pues, la dosis mínima que puede desencadenar estas crisis, pero tenemos algo que se llama reacción cruzada y hace referencia que cuando se administra tanto succinilcolina como halogenados, pues estos pacientes van a tener una respuesta mucho más severa, tal como vimos pues, en el caso clínico inicialmente. En relación a los pacientes susceptibles, tenemos que vamos a tener una serie de antecedentes, pues en relación a los antecedentes personales, muy importante, indagar en los pacientes por antecedentes familiares, esto es clave para la identificación o sospechar por lo menos un evento de este tipo. Antecedentes de muertes en intraoperatorios de causa no clara o rhabdomiólisis posoperatoria. Tenemos una serie de miopatías que se asocian a la mutación del gen de rianodina, del receptor de rianodina, perdón. Estas miopatías, pues, per se no necesitan como tal un test adicional porque ya se conocen que presentan esto y se van a presentar clínicamente como un síndrome hipotónico periférico, en la que tenemos se presenta en edad temprana, ya sea neonatal, lactante, van a tener pues debilidad en a nivel de la cintura escapular-pélvica, debilidad facial, dismorfología facial, dolicocefalia, facies alargadas, paladar ojival, también describían y pues usualmente cursan con displasias de caderas. Y hay una serie de miopatías congénitas que se asocian a estos cuadros de hipertermia, que son pues las descritas aquí en la tabla: miopatía central nuclear, miopatía multicore, desorden del core central y síndrome de Kientenbrough. Entonces, otras miopatías me llamó la atención, pues traje las diapositivas. Anteriormente, pues tenía entendido que lo que era Duchenne y Becker, que son pues distrofinopatías, realmente se asociaban, pero realmente no, pues o sea, se genera un cuadro de rhabdomiólisis grave y hiperpotasemia cuando se exponen a succinilcolina o anestésicos volátiles, pero específicamente no hay una mutación del receptor de rianodina en estos pacientes. Sin embargo, pues el cuadro clínico va a ser el mismo y pues se deben de tomar las consideraciones similares al cuadro, pues a los pacientes que tienen sí la mutación en el gen de rianodina. Aquí, pues en cuanto a los pacientes susceptibles, tenemos que aquellos pacientes que tienen antecedentes de rhabdomiólisis inducida por ejercicio pueden tener mutaciones genéticas en el receptor de rianodina. Y importante tener en cuenta pues el antecedente clínico, pues si la rhabdo fue una rhabdomiólisis grave o fue una rhabdo pues, recurrente, estos pacientes se benefician de estudios para poder identificarla. Bueno, aquí pues en cuanto al diagnóstico tenemos que el test genético hace referencia pues a la identificación de el gen de rianodina. Sin embargo, pues solamente se va a presentar en el 50 al 70% de los casos de hipertermia maligna. Tenemos pues otros genes relacionados con el cuadro, pues son estos: el CACN1S, el STAC-C3 y SCN4A, que pues estos codifican canales de sodio dependientes de voltaje que se han relacionado pues con los cuadros de hipertermia también. Y tener en cuenta que hasta el 30 al 50% de los casos pueden no tener una mutación genética identificable, pero esto pues no descarta la susceptibilidad
en este caso. Entonces, pues habría que hacer otro test, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, eh, aquí, ay, eso. Eh, Tener en cuenta que, bueno, quedó al revés, pero es por aquí. Traje este estudio en donde, pues, cuando uno revisa el tema, uno encuentra que en los estudios poblacionales las mutaciones patogénicas del gen de ranolina se presentan alrededor de uno en cada, pues, en cada 2.000 a 3.000 personas. Sin embargo, eh, la presentación de la crisis ocurre con menor frecuencia. En adultos, uno en 100.000, en niños, uno en 30.000. Entonces, como pueden ver, hay una disparidad entre lo que se encuentra genéticamente versus lo que se presenta. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues a un término que se denomina pues penetrancia incompleta, en donde básicamente no todas las personas que tienen la mutación van a desarrollar la hipertermia a pesar pues, de exponerse a los anestésicos desencadenantes. Entonces, no por tener el genotipo se va a expresar un fenotipo clínico específico de la enfermedad. Entonces, aquí lo que se hizo fue un estudio de casos y controles multicéntrico en donde tuvo lugar en Europa y en Canadá. El N fueron de 230 pacientes aproximadamente que tenían genotipo positivo, de los cuales pues 93 eran portadores y sobrevivientes de una crisis de hipertermia, y que se encontró que la penetrancia en estos pacientes era solamente del 40%, es decir, 60% de los portadores, a pesar de tener el genotipo, no habían desarrollado pues una crisis de hipertermia a pesar de haberse expuesto a factores desencadenantes. Entonces, importante, pues algo que describía también la literatura en este punto era que en promedio los pacientes que tienen el gen presentan la enfermedad usualmente después no de una, sino de alrededor de 3 a 5 exposiciones previas de, eh, de medicamentos desencadenantes. Entonces ya en cuanto al, pues el gol estándar es el test de biopsia muscular en donde se hace una biopsia inicialmente y posteriormente se lleva a cabo pues lo que es un test de contractura en el que se realiza in vitro la exposición a alotano y cafeína. Pues este test de alotano cafeína se realiza en Estados Unidos y el test de contractura muscular pues se realiza pues en el resto del mundo. Tienen una buena sensibilidad, buena especificidad, pero pues son procedimientos invasivos y muy costosos. Requieren pues de una muestra muscular que se toma a nivel del muslo, del vasto lateral específicamente. Se deben de tener ciertas consideraciones, como que el paciente pues tenga más de 10 años, que pesa al menos 30 kilos, y se debe hacer pues un proceso de transporte adecuado para poder llevar a cabo pues el test de contractura, y debe pasar por lo menos unos 3 meses de diferencia a la crisis para poder realizar el estudio. Aquí, importante en relación a esto es, pues, se expone como tal la muestra muscular, pues se controlan todas las variables de oxígeno, temperatura, y pues, si se presenta la contracción, pues se considera que el paciente pues, es susceptible al cuadro. Una prueba positiva pues, se presenta cuando pues, se presenta la contractura con la exposición a estas concentraciones. Y ya pasando a la parte de qué anestesia le vamos a brindar al paciente que sea susceptible a hipertermia maligna. Importante. Primero, entonces, definir la prioridad del procedimiento, si es selectivo o si es un procedimiento, pues, urgente. Si es selectivo, aclarar el diagnóstico. Y si es sensible al tiempo, pues no se va a posponer el procedimiento, pero pues se debe dar una anestesia libre de desencadenantes. Ya más adelante vamos a andar en eso. En el preoperatorio, tener en cuenta en la premedicación sin cambios, no hay medicamentos profilácticos para evitar la crisis, los laboratorios que se sugieren tomar previos, pues CPK, potasio, mioglobina. En relación a la técnica anestésica, tenemos el uso de la anestesia local y anestesia regional. Son técnicas seguras, recomendadas como la primera opción. La anestesia subaracnoidea
también está avalada en estos pacientes. Se debe realizar pues, un protocolo libre de desencadenantes. En este orden de ideas, pues vamos a implementar la anestesia total endovenosa como un método seguro y se puede hacer uso de lo que es los relajantes neuromusculares, no despolarizados. En este orden de ideas, pues para evitar la exposición inadvertida de inhalados, hay varios métodos. Entonces, tenemos que la concentración máxima segura para evitar una crisis en estos pacientes es menor de 5 partes por millón. Y esto se puede hacer usando una máquina que nunca ha sido expuesta a anestésicos halogenados. Sin embargo, pues es difícil de encontrar en nuestras instituciones. Se podría utilizar un ventilador de la UCI, pero eso puede ser otra opción. Pero lo que realmente vamos a hacer nosotros es el lavado de la máquina de anestesia y para ello pues debo de retirar inicialmente lo que es los vaporizadores, quitar el circuito, bolsa, quitar la cal sodada y realizar el lavado con flujos de gases frescos que se realiza por lo menos con un mínimo de 10 litros minuto. Aquí simplemente traje esta tabla para mostrar que cada máquina tiene unas especificaciones de lavado necesarias, incluyendo pues el tiempo requerido y el flujo. Sin embargo, cuando no conocemos estas recomendaciones, se ha propuesto una estrategia estandarizada que consiste en utilizar el volumen tidal de 600 cc y una frecuencia de 15 respiraciones por minuto, con un flujo de gases frescos, como lo vimos anteriormente, de 10 litros minuto para realizar el lavado del sistema. Importante pues dejar la máquina lavando de forma continua, no pues dejarla en stand-by porque sí describían que se podría no eliminar de forma adecuada, se puede recontaminar, entonces dejarla ciclando hasta el inicio de la cirugía. Otra alternativa segura era el uso de los filtros de carbón activado. Entonces, aquí lo que se hace es colocar tanto en la rama inspiratoria como expiratoria del circuito anestésico estos filtros. Es importante tener en cuenta que estos, antes de, pues, para alcanzar las concentraciones seguras, estos hay que poner a ciclar la máquina inicialmente, un flujo de gases frescos mayor a 10 por 90 segundos, se colocan los filtros y por lo menos hacer esto durante un periodo de 90 segundos antes de colocarlos. La duración aproximada de estos filtros es de 12 horas, entonces tener en cuenta que no deben de ser reutilizados. En la monitoría, muy importante, tenemos que la monitoría con este tipo de pacientes pues va a ser un ASA normal. Sin embargo, la temperatura juega un papel muy importante, dado que pues, uno de los signos tardíos que se presentan en el 52% de las crisis, tener en cuenta que se puede demorar hasta unos 20 minutos en aparecer. Sin embargo, es crucial hacer un monitoreo central de la temperatura una vez se instaure el caso. Se ha encontrado pues, en estudios retrospectivos que la monitoría de la temperatura fue crucial. Sin embargo, ha encontrado que tiene un riesgo relativo muy alto en relación pues, a resultados letales cuando no se hace ninguna monitoría en estos casos. Entonces, muy importante hacer el monitoreo de la temperatura a nivel central. Ya en cuanto a la crisis de hipertermia, importante hacer un diagnóstico temprano, disponibilidad inmediata del medicamento y administración rápida. Sin embargo, no hay que dejar a un lado que pues, estas crisis se pueden presentar hasta 2 horas después de la exposición al desencadenante, incluso hasta 40 minutos después de haber suspendido los desencadenantes. Entonces, dentro de los signos tempranos tenemos la hipercapnia, en el 92% de los casos, taquicardia sinusal, rigidez muscular. En los signos tardíos tenemos la hipertermia, que se presenta pues, en el 52% de los casos. Lo que habíamos visto en los niños, que puede presentar pues, de forma un poco más temprana, pues, dado pues, la incapacidad para regular de forma adecuada la temperatura. Y un dato clave que describían era un aumento de 1 a 2 grados centígrados en esta población cada 5 minutos, pues debe de
generar sospecha en esta población. Entre otros síntomas tardíos, tenemos la rigidez muscular, los cambios cutáneos y visuales como rubicundez, moteado, sudoración profunda, y tenemos pues la alteración de la orina, pues va a estar colúrica. Tenemos en cuanto al tratamiento, pues, ¿qué debemos de tener? Pues el kit recomendado por la Sociedad Colombiana de Anestesiología debe incluir el antídoto, que es el dantroleno, y todos los medios necesarios para reconstituirlo y administrarlo rápidamente, dispositivos de soportes y demás. Tener en cuenta este dato: el tratamiento se debe iniciar en menos de 10 minutos, porque cada retraso, un retraso alrededor de unos 30 minutos aumenta hasta 6 veces el riesgo, y a los 50 minutos la probabilidad de complicaciones es casi del 100%. Entonces, como primera medida, debemos de llevar a cabo la activación y seguridad inicial, en donde debemos de notificar y pues designar el líder, solicitar ayuda, solicitar el kit de hipertermia. Debemos de hacer una transición a anestesia segura. Sin embargo, lo primero que se debe hacer en esto y tener en cuenta es suspender el anestésico halogenado, y el hecho de hacer la transición a anestesia segura no debe de retrasar el tratamiento. Es la administración del antídoto, es la colocación del dantroleno. Tenemos que pues movilizar pues, todos los recursos necesarios para hacer todo el manejo de soporte. Aquí, ya en cuanto al manejo de la crisis, tenemos que se debe llevar a cabo la preparación de la terapia específica. Aquí, muy importante, se describe y hay que solicitar mínimo por lo menos 3 integrantes, dado a todo lo que implica pues, la preparación del dantroleno, que es tedioso, dado, como lo vamos a ver más adelante, requiere de múltiples puntos a tener en cuenta. La optimización ventilatoria aquí se basa en dar una FIO2 al 100%, flujo mayor a 10 litros, hiperventilar al paciente, y si se puede terminar la intervención quirúrgica lo antes posible, pues hacerlo. En cuanto a la optimización ventilatoria, como ya lo hemos visto, el hecho de cambiar el circuito de anestesia es uno de los puntos que se debería hacer, pero si esto va a retrasar la administración del dantroleno, pues se podría omitir. Importante en este punto, diferente a lo que ya hemos dicho, asegurar la vía aérea, pues si no está asegurada. Y ya en cuanto a la monitoría, lo que ya habíamos visto, pues de individualizar pues la situación clínica del paciente, sí o sí, la temperatura central y la cuantificación del gasto urinario, entonces colocar la sonda vesical si no la tiene el paciente. Estos son los paraclínicos que se deberían de solicitar en el momento de identificar la crisis. En los gases arteriales, pues se puede evidenciar una acidosis mixta, una hiperlactatemia, una hipercapnia severa. Vamos a encontrar también pues marcadores de daño tisular, como calemias, hemioglobinuria y demás. En cuanto al tratamiento específico, pues tenemos que es el dantroleno, que es el antagonista del receptor de rianodina. Él se une a este y pues evita la liberación del calcio de forma excesiva. Tiene una vida media de 15 horas, como podemos ver aquí en la imagen, un metabolismo hepático y renal. Sin embargo, tener en cuenta que hay una serie de complicaciones. Las complicaciones pues realmente son no significativas comparadas con el beneficio que me provee este medicamento. Tener en cuenta que tenemos 2 presentaciones. La presentación que tenemos aquí en Colombia es la de 20 miligramos. Esta viene acompañada de 3 gramos de manitol, se debe diluir en 60 cc de agua estéril, y la otra presentación que está presente en Estados Unidos es una concentración de 250 miligramos que se diluye en 5 cc de agua estéril. Aquí, en cuanto al tratamiento, pues se debe diluir cada vial. La concentración obtenida de 0.3 miligramos por cc se debe de reenvasar en jeringas para la administración. Esto
implica tiempo, alrededor de unos 10 minutos aproximadamente, porque una vez se envasa hay que agitarlo para poder que este se diluya de forma adecuada. Y la dosis que se debe administrar en el paciente es de 2.5 miligramos por kilo por vía intravenosa y se debe repetir cada 5 a 15 minutos hasta el control pues, clínico del cuadro. Entonces, me llamó la atención que en lo que fue en Europa, pues ya se aprobó en el 2024 la comercialización de un dantroleno que se caracteriza porque tiene una cantidad en miligramos mucho más alta, 120 miligramos, comparado con los 20 miligramos que tenemos actualmente. Y en relación a ello, pues encontré un artículo, es un artículo, es un ensayo clínico, fase 1, abierto, en donde se, la premisa era si la nueva formulación pues lograba una exposición farmacológica comparable, si era bioequivalente, y partiendo de la premisa que pues, la preparación demora mucho tiempo, entonces el hecho de tener una concentración más alta, pues me puede disminuir este tiempo y podría tal vez impactar en la crisis. Entonces, se hizo un estudio que es un estudio crossover, en la que el mismo paciente recibe pues, ambas intervenciones, abierto porque pues, tanto paciente como investigador saben el tratamiento que está administrando, y se hizo pues en voluntarios sanos. La intervención pues era administrar el dantroleno intravenoso que tiene la concentración alta, que se designó con este nombre. El control era el dantroleno intravenoso estándar de 20 miligramos y el objetivo pues mirar si era bioequivalente. Estos fueron los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Pues se hizo en dos partes. En la parte 1 pues era comparando 1 a 1 la misma dosis de 60 miligramos de dantroleno versus 60 miligramos de dantroleno de mayor concentración en alrededor de 16 voluntarios, y en la parte 2 era solamente 5 voluntarios, y aquí lo que se utilizaba era dar solamente 120 miligramos del dantroleno pues de mayor concentración. Importante, ¿qué se encontró? Pues en la tabla 1 lo que se ve es la bioequivalencia, que por medio de las áreas bajo la curva, en donde se evalúa concentración-tiempo, pues se encontró que pues los parámetros farmacocinéticos que se utilizaban en esto para considerar que era bioequivalente era que el intervalo de confianza del 90% estuviera entre 80 a 125, al 125%, y aquí, pues como podemos ver, pues está dentro del rango. Esto fue sugestivo de que estos medicamentos fueran bioequivalentes, y en las figuras lo que se observa pues es el comportamiento farmacocinético, en el que pues fue similar tanto la absorción como la eliminación. Aquí lo que se encuentra pues es en la tabla 4 es el tiempo de reconstitución. Se encontró pues que era 10.8 veces más rápido el hecho pues de utilizar menor volumen y una mayor concentración pues en este medicamento. Sin embargo, pues la conclusión es que a pesar de ser bioequivalente, pues no puede disminuir el tiempo en la preparación y por ende el tiempo de tratamiento. Sin embargo, pues esto es un estudio que no se hizo con pacientes reales, el tamaño de muestra pues, fue reducido. Sin embargo, sí tenemos la postura de una formulación que sea bioequivalente y que se demore menos tiempo en prepararse, pues tiene una ventaja. En cuanto al manejo de soporte, importante el enfriamiento. Debe realizarse ya sea con compresas, hielo, ventiladores de aire frío, hasta alcanzar pues una temperatura menor o igual a 38.5 grados centígrados. Hay que hiperventilar al paciente, buscar normocapnia. Aquí una consideración importante en la posanestesia es estos pacientes una vez salen del quirófano se pueden colocar en el área de cuidados posanestésica o hay que mandarlos directamente a la UCI. La respuesta es se pueden dejar en la unidad de cuidados posanestésica, dado que la concentración promedio pues en esta área es muy baja, de 0.9 partes por millón, y ya vimos que
para considerar seguro un entorno seguro para estos pacientes, tiene que estar por debajo de 5 partes por millón. Entonces, sí, se puede dejar el paciente en una unidad de cuidados postanestésicos. Tenemos, pues, dentro de las complicaciones, como ya lo habíamos identificado inicialmente, pues vamos a tener la rhabdomiólisis, importante tener en cuenta pues la evaluación periódica de estos pacientes a nivel de extremidades, porque pueden cursar con lo que es síndromes compartimentales. Estos pacientes también pueden presentar lesiones renales agudas. Muy importante tener pues un adecuado gasto urinario, idealmente mayor a 2 cc por kilo hora. Tener en cuenta que el dantroleno ya tiene el manitol, entonces esto va a forzar la diuresis. Se puede también alcalinizar la orina. En relación a la disfunción cardíaca que se va a derivar de la liberación de los electrolitos, pues se pueden desencadenar arritmias, y en este orden de ideas pues se debe utilizar lo que es betabloqueadores, amiodarona. Contraindicado tener en cuenta los calcioantagonistas, no se deben de usar. En relación a la coagulación intravascular diseminada, pues esto va a ser algo muy tórpido. Es un marcador importante de mortalidad. La prevalencia afortunadamente es baja, del 7%, y se asocia usualmente a temperaturas por encima de 41 grados centígrados. Y la muerte en estos pacientes pues va a tener unos factores relacionados como la masa muscular, el desarrollo de cuadros de coagulación intravascular diseminada, y pues el periodo prolongado entre la elevación del N-Tyrad y la presentación de la crisis, pues van a ser unos marcadores de mortalidad en estos pacientes. Ya pues en cuanto al manejo, pues hacer el manejo sintomático, pues si se presenta pues esos cuadros de hipercalemia, se deben hacer pues colocación de soluciones polarizantes, todo lo necesario para poder hacer control pues de estos cuadros. Aquí también importante, como lo habíamos dicho anteriormente, pues forzar la diuresis. Y en relación a los diagnósticos diferenciales, tener en cuenta dos que se pueden confundir mucho. Es el síndrome neuroléptico maligno. Aquí se genera básicamente por la suspensión de forma abrupta de los antipsicóticos. Tener en cuenta que una forma de poder diferenciarlo es que estos cuadros se presentan con rigidez de rueda dentada en la clínica, lo cual nos puede ayudar a la hora de discernir entre las dos patologías. Y en relación al síndrome serotoninérgico, clínicamente pues va a haber algo de hiperreflexiclonus, que en contraste con la hipertermia maligna, pues vamos a tener más bien hiporreflexia. Tenemos ya pues en la evolución del caso que encontramos que a nuestra paciente se le brindó el dantroleno, una dosis de 50 miligramos, 2.5 miligramos por kilo, bajo el N-Tyrad de CO2, persistía con rigidez y taquicardia. A las 8:02 pues le tomaron los gases arteriales, se evidenciaron ondas T picudas, se le suministró pues estabilizador de la membrana, que fue el gluconato de calcio, a una dosis de 3 miligramos por kilo. Ya a las 8:10 se le repitió la dosis de dantroleno, como podemos ver, 10 minutos posterior, dado a que persistía con la elevación del N-Tyrad y la rigidez muscular, y posterior a eso pues se evidenció una caída adecuada del N-Tyrad de CO2, asociado pues a una mejoría de la contractura. A las 8:20 ya se reporta como tal los gases arteriales, evidencia de acidosis mixta. Se le suministran pues bicarbonato, una dosis de 1 mil equivalente por kilo. Se le inicia pues la cuantificación del gasto urinario, y pues estos son los gases arteriales que se encontraron en la paciente. Aquí pues ya a las 8:40 se opta por hacer una monitoría invasiva, cateterismo central, la colocación de la línea arterial, y a las 9:45 pues ya se entrega a la paciente en la UCI con la vía aérea asegurada, con sedación. Se le deja la dosis del dantroleno a 20 miligramos cada 6 horas por 72 horas, y el abuelo, ya posterior al evento, pues refiere sí un antecedente familiar importante de muerte de 2 de sus hermanos en la juventud, por un cuadro que era muy sugestivo de hipertermia maligna. Este es el récord del caso. Aquí pues vemos la evolución de los gases arteriales. Afortunadamente pues
como va pasando la evolución, se puede ver que al día siguiente ya estaba ligeramente acidótica, los 2 días ya prácticamente estaba normal. Aquí simplemente para mostrar pues que la paciente tenía pues una anemia leve, cursó con una hipocalemia en el transcurso que pues corrigió con las de reposición endovenosa. Se encontró pues una creatinina en el límite superior de lo normal, que luego fue bajando con base pasa el tiempo, y se encuentra pues una transaminitis significativa que también fue con tendencia al descenso con base pasaron los días. Una importante hiperlactatemia que también tuvo un descenso adecuado. Y aquí simplemente pues traje pues la escala de Larache, que fue publicada ya en los 90. Básicamente no es una escala que se utiliza para dar un diagnóstico clínico, sino es una herramienta para evaluar de forma retrospectiva si la paciente o el paciente pues cursó con un cuadro compatible con hipertermia, y haciéndolo con la paciente pues presentó rigidez, presentó pues el cuadro de rhabdomiólisis con la CPK pues elevada, una CPK de 123.000. Aquí pues el punto de corte son por encima de 20.000. Presentó pues la acidosis respiratoria, fiebre, taquicardia, el antecedente familiar que lo refirió el abuelo, y pues otros indicadores en donde presentó pues base exceso menor de 8, pH menor de 7.2, y pues la evolución de estos síntomas y la reversión de estos síntomas que ocurrieron con el uso de dantroleno para un puntaje total de 93. Entonces, en ese orden de ideas, pues fue un caso prácticamente confirmado de hipertermia maligna. Importante ya para ir terminando, en la vigilancia post-crisis tenemos que se deben de tomar paraclínicos seriados. La vigilancia en UCI se debe hacer, pues estos paraclínicos inicialmente cada 30 minutos, luego cada 4 horas, cada 12 horas, 24 y cada 48 horas, una monitoría continua del interior del CO2. Como lo habíamos dicho anteriormente, pues unos factores relacionados con la mortalidad, como una gran masa muscular que desarrollen CID, o que pues haya un periodo prolongado con entairal pues de CO2 muy elevado durante la evolución. Ya en la recrudescencia, tener en cuenta, esto casi no se tiene en cuenta, pero la incidencia es del 30% aproximadamente. Básicamente es un reinicio de los síntomas que pueden ocurrir hasta las 16 horas, y en este orden de ideas, pues hay que dejar un manejo de mantenimiento con el dantroleno, 10 miligramos por kilo cada 4 o 6 horas, luego cada 8, cada 12 horas, pues hasta que haya estabilidad clínica. Medir los paraclínicos que dijimos anteriormente. Aquí simplemente traje pues el algoritmo del SCAE, un algoritmo visual. Y para continuar con nuestro caso, pues ya el 21 de julio, la paciente pues se le documentó una neumonía asociada a una telectasia apical que requirió de manejo antibiótico. Ya la extuba en el día 22, pues se le retiró de forma efectiva la ventilación mecánica, egresa de la UCI el día 23, pasa a hospitalización general, continúa con su manejo para su neumonía, y finalmente es dada de alta sin secuelas, afortunadamente. Entonces, importante, como conclusiones, tenemos que la identificación de este trastorno es eminentemente clínico. La piedra angular es la administración del dantroleno. Afortunadamente, pues ya es algo oficial que se debe tener de forma obligatoria en las instituciones pues, en donde se pueda presentar este tipo de eventos. Es muy importante que pues, todos los actores de salud estén involucrados a la hora pues, de manejar estos pacientes, y debemos de estar en una capacitación continua para no olvidar qué debemos de hacer en estos casos. Muchas gracias por su atención.